días, hermanos. Es un placer poder hoy predicar la palabra del Señor. Y nuevamente estamos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Hoy es el último día en que trataremos este tema de los dones, porque ya nos referiremos al último de los dones que menciona aquí el apóstol. Como siempre, les invito a que tengan su Biblia abierta para mirar todos los versículos que vamos a mirar y de tal manera que podamos tener un momentito para examinarlos. Bien. Hutos gar egapesen hoteus ton cosmon, hosteton huion ton monogene, edoken hinapas hopisteun eis auton me, apoletai ol eke soen aionion. ¿Entendieron lo que yo dije? ¿Lo que he pronunciado? ¿No lo entendieron? ¿Y por qué? Sencillamente porque es un lenguaje desconocido. Lo que acabo de pronunciar es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que hice fue pronunciar esto en griego. ¿Qué necesitaría entonces para que ustedes hubieran entendido? Un intérprete. Alguien que conociera esto del idioma griego y sobre todo el idioma griego antiguo. Aquí en 1 Corintios 12:10, en el sitio donde hemos llegado hoy, dice así. Vamos a leerlo todo. 1 Corintios 12, versículo 10. Está hablando de los dones que el Espíritu Santo otorga. Dice, a otro el hacer milagros. Ya estudiamos de qué se trata ese don. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y hace 8 días estuvimos examinando ese don de lenguas y lo que creemos que realmente significa. Y hoy dice a otro interpretación de lenguas. Vamos a referirnos entonces a este tema, la interpretación de lenguas. Empecemos por definir este don. Ya vimos cómo la palabra griega que ha sido traducida como lenguas es la palabra glosa, que también significa idiomas o lenguajes. Nuevamente, tenemos que referirnos a la doctrina carismática, no a las iglesias, sino a la doctrina en general. La doctrina carismática no hace exégesis, sino que hace eisegesis, con i. Es decir, acomoda la Biblia a sus propias interpretaciones. Pablo escribe que si alguien habla en un lenguaje desconocido, debe haber un intérprete. La palabra griega para interpretación es hermeneia o hermeneia, y es la misma raíz de la cual se traduce hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. En nuestro caso, de la interpretación bíblica. Veamos algunos versículos sobre este asunto de la interpretación. En 1 Corintios, capítulo 14, allí hay un capítulo entero sobre este asunto que ha sido tan controversial.
En 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Lamentablemente este versículo ha sido interpretado muy superficial y literalmente. Si cambiamos la palabra lenguas por idiomas, porque también, como dije, es la raíz griega de la cual ha sido traducida como lengua, se puede traducir idiomas también o lenguajes. Pero cambiemos la palabra lenguas por idiomas. Entonces puede leerse de otra manera. Por ejemplo, diría así, porque el que habla en idiomas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Si alguien viene y nos habla en idioma árabe, pues nadie le entiende. Lo entenderá el Señor, que sabe todas las cosas. Pero nosotros no lo entenderíamos, porque para nosotros sería un lenguaje misterioso, es decir, desconocido, extraño. Para entender necesitaríamos de un intérprete, como dicen los versículos 13 y 14 de este capítulo 14. Versículos 13 y 14 dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es lo que afirma aquí el apóstol. Así que el llamado que Pablo hace a la necesidad de interpretar cualquier lenguaje desconocido, y fue lo que le dijo a la iglesia en su momento, hace referencia a idiomas humanos. Porque fíjese usted que más adelante en el versículo 26-28, ¿qué dice de este capítulo 14? Versículo 26-28 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La conclusión inevitable a la que se llega es que la doctrina carismática enseña algo equivocado, porque sencillamente las lenguas de las que habla el capítulo 12 de 1 Corintios, cuando dice que hay un don llamado diversos géneros de lenguas, y que hay otro don que se llama interpretación de lenguas, se refiere a idiomas humanos o lenguajes humanos. Ahora, en la iglesia de Corinto se establecieron algunas reglas para evitar el desorden y la confusión. Veamos. Primero, si varios en la iglesia hablaban en otras lenguas, debía ser por turno. Máximo 2 o 3 podían hablar en una reunión de la iglesia. Miremos nuevamente el capítulo 14 en el versículo 27. Ya lo leímos hace un momento. Dice que si alguien en la iglesia está hablando en un lenguaje extraño o una lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Esa era la primera cosa. La primera regla para el ejercicio de ese don. Tienen que hablar por turno. Segundo, si se va a hablar en otras lenguas en la iglesia, estas deben ser interpretadas. Si nadie interpreta, el que habla en lengua debe permanecer callado, como leímos en el versículo 28.
de ese capítulo 14. Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y una tercera regla era, a ninguna mujer se le permitía hablar en lenguas en la reunión de la iglesia. Esta es la razón principal para la prohibición del versículo 34. Más adelante, ahí del mismo capítulo 14, versículo 34. Dice el apóstol, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, esta prohibición que da aquí el apóstol Pablo está relacionada con todo lo que ha venido diciendo, tocante al tema del sano ejercicio de las lenguas dentro de la iglesia. Y esto también nos dice entonces que no solo los hombres hablaban en lenguas desconocidas, sino también las mujeres en la iglesia de Corinto. Bien, he visto cómo en las iglesias carismáticas violan estas reglas, porque uno ve que todos oran a gritos. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 23, de este mismo capítulo 14 dice, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Es la pregunta que él hace, ¿no? ¿No dirán que están locos? Y eso es, realmente, la gente de afuera va a pensar es que la iglesia está compuesta por locos, porque llega un desconocido por primera vez a la iglesia y lo que ve es que unos hablan en idiomas extraños, en gritos y cosas de esas, pues lo que va a pensar es que allí hay una cantidad de personas dementes. Y no es como algunos carismáticos se ufanan diciendo que está escrito que nos llamarán locos. Y con eso lo que quieren es justificar su proceder. Ahora, también se está enseñando que la profecía, no como la explicamos nosotros, sino como ese elemento predictivo, puede ser en lenguas desconocidas, ¿no? Había además entonces una regla sobre los que pretendían dar profecía en lenguas o en un lenguaje extraño. Ya dijimos que según el versículo 3 del capítulo 14, la profecía no era un mensaje dado en un lenguaje extraño que nadie entendía o que era un mensaje nuevo, porque allí dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, lo cual quiere decir entonces que tiene que ser en un lenguaje conocido o por lo menos interpretado para que la gente pueda ser exhortada y edificada. ¿Cómo eran las profecías entonces en la iglesia de Corinto? Si nos atenemos a esta regla de interpretación, como ya lo expliqué, debe ser en un lenguaje que todos entiendan, para que todos puedan ser edificados. De lo contrario, nada sirve, porque ahí en 1 Corintios 14, versículo 9, ¿qué dice el apóstol Pablo? En el versículo 9 del capítulo 14. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Es apenas natural. De manera que el apóstol Pablo, ya hablando del orden de la iglesia, estableció otras reglas también sobre este tipo de mensajes llamados profecías. La primera, los profetas deberían hablar por turno, máximo 3, porque ahí en el versículo 29 dice, después de que introduce la regla de las lenguas, dice, asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Segundo, las profecías no se hablan en lenguas desconocidas, versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas serán sujetos a los profetas. Entonces lo que dice aquí es, el objetivo era que todos aprendieran y fueran exhortados, por lo tanto debería ser en idiomas conocidos, como lo dijo antes. En el versículo 5 del capítulo 14 vuelve a decir Pablo, yo ya lo había dicho, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y el tercer punto, o tercera regla, sobre el tema de las profecías es que los profetas no podían hablar sin control. Por eso en el versículo 29 leíamos que deben los profetas hablar en turno por 2 o 3 y la iglesia juzgar si lo que estaban diciendo era correcto, ¿no? Y en el 31 dice, todos pueden profetizar los que tienen mensaje, para que todos aprendan. Y el 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Nadie podía ponerse de pie ante la congregación para dar un mensaje en nombre de Dios como si una fuerza irresistible lo controlara. No. El profeta que daba un mensaje debería de tener control de sí mismo. Además de que tenía que haber un intérprete o él mismo tenía que hablar en un lenguaje que todos le entendieran. Y un tercer aspecto, entonces, ya habiendo explicado estas cosas que quiero mencionar, es la prueba de la verdad. ¿Cómo hace uno para saber si algo es verdad? La Biblia es la revelación completa de Dios. Por eso leemos nosotros en Hebreos capítulo 1, donde claramente dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, o sea, a los antiguos por los profetas, en estos días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo lo que Dios ha querido que nosotros sepamos lo habló a través de su Hijo, Jesucristo. ¿Cómo hace uno para saber si la experiencia que está teniendo es de Dios? Bueno, la única manera es examinar el asunto a través de la verdad objetiva de la palabra. Porque uno puede tener una experiencia y no ser de Dios, puede ser del diablo. Él se viste de ángel de luz. Quien no se atenga a lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la prueba de la verdad. Quien no se atenga a lo que dice la Biblia está en la ignorancia, como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 8, 19. Isaías capítulo 8, 19. Dice lo siguiente, Isaías 8, 19.
Aquí hay una exhortación que el profeta le está dando al pueblo. Él está hablando en nombre de Dios. Estamos en el siglo VII antes de Cristo. Y dice el profeta, dice, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. Ya desde aquella época la gente tenía la costumbre de consultar a los adivinos sobre el futuro y las cosas que han de acontecer. Y lo que el profeta les está diciendo que es lo que están haciendo ustedes. Van a seguir preguntándole a los adivinos. Y sigue diciendo, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y la ley y el testimonio es la Biblia. Lo que está diciendo el profeta es, ¿ustedes por qué están buscando la verdad en otras cosas que no son verdaderas, son mentiras? No, vayan a su Dios, a la ley y al testimonio, es decir, vayan a la Biblia, a las Santas Escrituras. Sin embargo, entonces lo que vemos es que con el tiempo llegó un momento en que la Biblia ya no era la medida de nuestra fe, ya no era la prueba de la verdad, sino la experiencia personal. Entonces lo primero es, veamos y expliquemos qué es la experiencia. Cuando decimos que la experiencia no es la prueba de la verdad, miremos eso un poco. Las cosas venían tranquilas hasta cuando un 14 de abril de 1906, ha pasado casi un siglo, en la calle Azusa de Los Ángeles, California, un predicador de 34 años llamado William Seymour, hijo de esclavos negros, empezó a tener en su iglesia una serie de reuniones de avivamiento pentecostal. En los cultos empezaron a tener experiencias de éxtasis espiritual, acompañados por glosolalia, es decir, por el don de lenguas, que ellos llamaban. Y tenían servicios de adoración muy dramáticos. Así que cuando ellos empezaron a experimentar todas estas cosas, empezaron a decir, esta es la nueva manifestación de Dios. Se están cumpliendo las palabras del profeta Joel. Y los medios de comunicación empezaron a hacer publicidad. Y fue así como comenzó la iglesia pentecostal a comienzos del siglo XX a extenderse hasta nuestros días en su forma carismática. En consecuencia empezaron a predicar. Nosotros tenemos el verdadero Dios. La iglesia ha estado dormida durante siglos, pero ahora se nos ha manifestado el Señor. Una prueba es que hemos experimentado un avivamiento y hablamos en nuevas lenguas. Ahora sí estamos teniendo una verdadera experiencia espiritual. Y quien no tenga esta experiencia no es salvo. Así que la experiencia personal empezó a ser la prueba de la verdad. No se consultó a la Biblia si lo que ellos pretendían decir era correcto, sino simplemente dijeron, si yo experimento esto y me emociono y me siento como que no soy de este mundo, debe ser que es del Señor. Y mi experiencia es válida y es importante y es una prueba. Pero no es así. Miremos ahora la verdadera prueba de la verdad que son las Escrituras.
El avivamiento de una iglesia no depende de la experiencia emocional de una iglesia. Depende del conocimiento y la práctica de la palabra. Una iglesia debe conocer la doctrina, la sana doctrina, y practicarla, para que podamos hablar de una iglesia sana y que tiene quizá un verdadero avivamiento. Ahora, nosotros también nos emocionamos. Claro, cantamos himnos preciosos al Señor y nos emocionamos, lloramos, nos alegramos, pero nuestra fe está en lo que Dios ha dicho y no en nuestras experiencias emocionales, ni en nuestras experiencias hablando en lenguas desconocidas o cualquier otra cosa humana. Sin embargo, los que siguen esas doctrinas erróneas sostienen que no, que lo importante es lo que yo experimento, lo que uno experimenta. Y entonces dicen que la teología no sirve para nada. Tampoco la doctrina bíblica sirve. Menosprecian los estudios de los seminarios. Dicen es que su experiencia personal es más importante que todo. Y se vuelven arrogantes, orgullosos de su experiencia espiritual, de su experiencia de hablar lenguas o cualquier otra cosa que hayan experimentado, y al mismo tiempo adoptan una actitud humillante con cualquiera que no siente lo que ellos sienten. Nuestra doctrina se afirma es en lo que dice la Biblia, no en la experiencia personal de alguien, así diga que habla en lengua de ángeles o cualquier otra cosa. Cuando una persona está en la iglesia buscando experiencias que lo emocionen, que lo hagan sentirse feliz y contento, el día que no experimente esas cosas se va a sentir muy desgraciado, porque esas cosas son las que lo llenan y las que lo tienen en la iglesia. Por nuestra parte, consideramos que la verdadera experiencia nuestra es la que nos provee la salvación genuina. Cuando vamos al arrepentimiento de nuestros pecados, cuando el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, cuando entendemos la verdad que somos pecadores, cuando buscamos a Cristo para nuestra salvación, cuando hay una regeneración plena en la vida de la persona que sigue al Señor. Apreciado hermano, eso que la doctrina carismática llama lenguas o interpretación de lenguas no tiene nada de misterioso. Hoy en día es algo que se aprende. Y se aprende no en un culto donde a la gente le enseñan a pronunciar balbuceos, sino que se aprende es estudiando idiomas y aplicando las reglas hermenéuticas. Las iglesias carismáticas son reconocidas por su desorden y gritería, por su fanfarria musical, de manera que violan las reglas bíblicas, lo cual no debe hacérsenos raro, porque para ellos primero es su experiencia personal y emocional antes que la Biblia. Como dijo Pablo, lo leímos, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Para decir que sí, claro, somos seres emocionales, pero nuestras emociones deben estar bajo nuestro control. Uno no puede salir aquí a decir que el Espíritu Santo lo tomó y entonces vamos a danzar, a hablar jerigonzas, porque la gente de afuera va a decir que estamos locos, dice Pablo, y eso no es ningún buen testimonio.
Tal vez será un testimonio de las extravagancias místicas, pero no de la palabra de Dios. Apreciado hermano, usted debe estar bien parado frente a las doctrinas malsanas, porque de lo contrario lo pueden confundir. Nos pueden confundir. Su compromiso, nuestro compromiso es con lo que escribió Judas 3. ¿Qué dijo Judas 3? Judas 3. Algo para la iglesia de todos los tiempos. Dice, amados, a usted y a mí, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces aquí está diciendo que nosotros tenemos que luchar, pelear espiritualmente, claro, defender esa fe. ¿Cuál fe? La doctrina apostólica. Y esa fe, esa doctrina nos ha sido dada una sola vez. Los apóstoles murieron. Tenemos la revelación completa. El canon está cerrado. Dios ya ha hablado. No hay nuevas revelaciones. Y tenemos que defender esta doctrina apostólica que el Señor nos ha dejado, a la que llamamos también como sana doctrina. De manera, hermanos, que parémonos firmes sobre esta fe doctrinal que nos ha llevado a la salvación. Y no estemos por ahí, como decía Pablo, empujados de todo viento de doctrina para aquí, para allá, por hombres que para engañar usan con astucia las estratagemas del error. No. Tenemos al Señor, nos ha dado su Espíritu Santo, que es nuestro guiador, que nos lleva a la verdad, y debemos buscarlo a Él. Hermano, que ojalá así sea en su vida y en la de todos nosotros. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, muchas gracias te damos por este momento. Gracias, Padre, porque tú has dicho que el Espíritu Santo, una de sus tareas al venir a nuestro corazón, además de regenerarnos y darnos una nueva vida, es llevarnos a la verdad, iluminar nuestras mentes para que nosotros podamos entender en verdad lo que tú nos has enseñado. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos protejas, nos libres de doctrinas falsas, de profecías falsas, de mensajes equivocados que los hombres inventan y defienden a veces usando tu mismo evangelio, lo cual aumenta más su condenación. Padre eterno, gracias por protegernos y llevarnos a tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo damos gracias. Amén.